bendecidos con toda bendición. Bien, el tema de hoy es destituidos versus constituidos. Vamos a leer a Romanos capítulo 5, versos 19 al 21 para darle veracidad al tema. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. No todos los hombres, sino los muchos, la simiente de Dios. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la idea central aquí es que uno lo dañó, otro lo arregló y dice que sobreabundó la gracia para vida eterna. Y de eso es que vamos a hablar un poquito hoy. Lo primero que tomó lugar fue la destitución. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 28 cómo fue que sucedió esa destitución para tener una idea de cómo tomó lugar. Ezequiel 28, versos 12 al 16. Dice, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Recuerde que estamos hablando del uno, el uno que nos destituyó de la gloria de Dios. Entonces aquí dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién estuvo en Edén? Ese uno que nos destituyó. ¿Cómo se llamó el que estuvo en el Edén? Adán. Aunque aquí se refiere al diablo, al querubín, pero son las mismas personas. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esto es bueno leerlo porque en Génesis no lo explica así. En Génesis te brinca por ejemplo, del año 500 al año 1000. Porque en Génesis, de un verso a otro, a veces hay cientos de años y miles de años. Eso lo vamos a probar más tardecito. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Quiere decir que esa fue la destitución. Este hombre, este querubín, sello de hermosura, sello de sabiduría y acabado en hermosura. Tremendo preciosidad de diablo, preciosidad de ángel, preciosidad de protector, preciosidad de querubín, preciosidad de Adán. Todas estas cosas son Adán. Naturalmente el pueblo religioso por ahí no se lo diga, que no te lo aceptan, no lo sabe. Bueno, ellos no lo saben, la iglesia del Señor lo sabe. Ahora, esa fue la destitución, ese fue el único que pecó que nos destituyó. Y entonces, en ese mismo verso 19, dice,
¿por qué en la cruz no se llevó a cabo el acto de la transformación? El acto no se llevó. Ahora, la promesa sí se llevó, pero el acto no. Porque en la cruz fuimos justificados, perfeccionados. Pablo dice hasta glorificados. Pero la transformación está en promesa. Eso fue lo único que no tomó lugar. Tomó lugar el decreto, que ya somos justos, que ya somos hijos, que ya fuimos entregados al reino, que pasamos de muerte a vida. Entonces, esa pregunta surge: ¿por qué no se llevó a cabo la transformación y nos dan 2000 años de espera en promesa? Bueno, mira lo que dice Efesios 1, 13, 18. Efesios capítulo 1, versos 13 al 18. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso fue lo que hablamos. El acto no se llevó, el acto de la transformación, pero el Espíritu Santo de la promesa fuimos sellados con él. Y dice aquí que es las arras, el anillo, el sentido de propiedad, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, en los santos. Se nos dio una promesa. Fuimos salvos, fuimos sellados, pero no se nos dio la transformación, que es la pregunta que nos acabamos de hacer. Ahora, si nosotros vemos un poquito a ver esa destitución, voy a poner por aquí esto, por ejemplo, el lugar, Génesis capítulo, en el capítulo 1, vamos a ver algo bien importante. Génesis capítulo 1, mira el tiempo que tomó antes de ese primero que nos destituyó, antes de caer en pecado, antes de echarlo fuera del jardín del Edén. Fíjate el tiempo que tomó lugar allí. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había un desorden. ¿Y en ese desorden, cuántos miles de años tomó lugar para que Dios dijera en el verso 3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz? Y empezó Dios a organizar todas las cosas. Y dice que hizo un día, 2 días, 3 días, la expansión en las aves, cuadrúpedos, todos esos animales que a veces tú escuchas que la ciencia dice que ese animal tenía 15.000 años. Y tú dices: ¿cómo es posible? Si van más que 6.000 años de Génesis acá. Es que no cuenta todos esos miles de años. Dios creó los cielos y la tierra, pero estaba vacía y desordenada. Y en ese proyecto tomó miles de años en lo que Dios tome esa decisión. Y entonces, fíjate algo importante sobre el número 6. A lo último dice, y vio Dios todo lo que había hecho,
y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 6. Por eso es que ese número es número de hombre, porque el séptimo Dios descansó y luego creó ese querubín que fue echado fuera por haber pecado. Esto es un plan que cuando Pablo hablaba de él, Pablo decía allá en Romanos 11, mira cómo dice Romanos 11, en el verso 33, Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, nosotros nos hicimos una pregunta: ¿por qué el uno que pecó nos destituyó de la gloria de Dios y quedó destituido y lo vistieron de un cuerpo de carne y sangre sujeto a muerte, a morirse? Anteriormente estaba vestido de unos materiales incorruptibles y entonces ahora, después que desobedece, lo tiran por tierra y le hacen un cuerpo de carne y sangre. Ahora, fue echado fuera y luego viene la pregunta: el uno que nos devolvió la gloria, que es el postrer Adán, Jesús de Nazaret, ese uno que vino a instituirnos de nuevo al reino, nos dio todo eso en promesa. Ahora, ¿por qué en promesa? Una de las razones, por ejemplo, ¿quién supo lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz? ¿Acaso Pedro sabía lo que había tomado lugar? ¿Acaso los apóstoles de la circuncisión sabían que tomó lugar? ¿Acaso María, su madre, o José, o cualquiera de los profetas sabía qué sucedió allí en la cruz? Lo ocurrido en la cruz del Calvario. Nadie lo sabía. Tuvo que aparecer el apóstol Pablo. Para entonces el apóstol es el que escribe Romanos 5:19. El apóstol que fue escogido, que fue subido al paraíso, que oyó palabras inefables que no se el hombre expresar, no le es dado al hombre expresarlo. De momento el apóstol Pablo sale con toda esta revelación y él lo dice bien claro allá en Gálatas 1:11, cuando dice: el evangelio predicado por mí no es según hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, en esa revelación es que le dicen a él: mira, lo que sucedió en la cruz, la muerte que tomó lugar allí, les compró a ustedes sabiduría, redención, santificación. Y por eso es que los apóstoles, cuando oyeron a Pablo, ellos dijeron: este hombre está predicando cosas bien extrañas, porque ellos ni se imaginaban qué había sucedido allí en la cruz del Calvario. Por eso fue que cuando Jesús de Nazaret anduvo con ellos, él le dice: mire, no me le lleven esto a los gentiles, que para los gentiles yo tengo un apóstol especial, un perito arquitecto que le va a revelar cosas del paraíso, que yo se las voy a revelar a él allá. Entonces les dijo: lo de ustedes no lo lleven para allá, pero lo de ustedes se queda aquí en Jerusalén. Y después de todo, cuando yo muera, no se lo dijo, ¿no? Porque él le dijo todas muchas cosas que deciros, pero usted no las va a poder sobrellevar. Pero cuando yo muera, esto caduca, esto que ustedes predican no sirve. Tú no ves que la ley se añadió para darle vida al pecado. Y entonces Jesucristo vivió bajo la ley, como siervo de la circuncisión, para mostrarnos la verdad del evangelio. Y entonces Pablo fue el único que comenzó a recibir esa revelación. ¿Y por qué tardó 2000 años? 2000 años es nada. Mira todo lo que tuvo que esperar el primer Adán. De hecho,
Allí en Génesis no te dice cuando un día Satanás andaba alrededor, Dios dándole la vuelta a la tierra entera, y luego Dios le dice, voy a probar a Job. Ese evento no lo dice, aunque los teólogos dicen que ese libro fue escrito aún antes de Génesis. Y claro, antes del comienzo del primer hombre, y en ese desarrollo de miles y miles y miles y miles de años que hubo allí de un verso a otro bíblico, eso era muchísimo. Que esperemos 2000 años, eso no es nada. Esto es 2 días, y al tercer nos dará transformación, no solo vida, transformación. Estos 2 días, estos 2 milenios que han pasado, que estamos comenzando ahora en ese tercer milenio. ¿Para qué este tercer milenio? ¿Por qué no lo hizo en el año 2000 como profetizaban todas las religiones, los testigos de Jehová, los profetas pentecostales, líderes por ahí que dijeron, no, que para el 2000, que no pasa del 2000? Tenía que pasar del 2000. ¿Sabe por qué? Porque la inmortalidad es traída por medio de la explicación de este evangelio. Y este evangelio nunca fue aceptado por aquellos hombres. Tenía que venir la apostasía que aquellos mismos hombres fabricaron con sus libros, con los libros de la circuncisión, con Primera de Pedro, Santiago, Juan, Apocalipsis. Todos esos libros estaban para enredar al mundo. Y entonces el Señor se los reservó para predicarlo él mismo. Ellos no entendieron. Pablo les dijo, no juzguéis nada hasta que venga el Señor. Una vez vino el Señor, porque usted entiende ahora el evangelio de la inmortalidad. Así dice la segunda carta a Timoteo. Mira cómo dice segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. Fíjate que te lo está diciendo, por la aparición. Cuando apareciera el Señor, es que tú ibas a entender este evangelio, porque por Jesús de Nazaret no se comprendió el evangelio, al contrario, Jesús murió y nadie sabía nada. Más tarde aparece Pablo, que se convierte en camino a Damasco y lo escribe, y a él no se lo aceptaron, porque él era perseguidor de los cristianos, y entre ellos murmuraban los apóstoles, y si este hombre que mató a Esteban, y si nos está predicando cosas extrañas y cosas nuevas. Quiere decir que Pablo dijo, yo tampoco puedo hacer nada, en la aparición del Señor. En la aparición del Señor. Mira cómo dice, por lo cual, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero no es el Evangelio de Roma, ni el Evangelio de los evangélicos, porque ese es el falso Evangelio el que ellos predican. La inmortalidad, la vida, el gozo, la transformación viene cuando el Señor llegara a explicar el Evangelio, el que tú ya has recibido, el que tú estás disfrutando, ese que te da gozo, ese que te hace vivir en triunfo, ese Evangelio que te explica que tu fundamento no lo mueve nada. Dice el apóstol Pablo allá en Efesios, en Romanos capítulo 8, versos 18 al 21, mira cómo dice, y terminamos con Efesios 3, 18. Romanos 8, 18 y 19, mira cómo dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia cuenta, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación está esperando eso, bendecido. Y para terminar, vamos a darle lectura a Efesios capítulo 3, versos 18 y 19. Dice: hasta que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay que conocerlo. La plenitud de Dios es cuando tú conoces todo. Esto no es un invento que salió por ahí de una revelación, de un sicamanda o usa la manga larga. Esto no vino así. Esto viene por años. Esto es un proceso de sembrar, de cosechar, de Dios tratando con el hombre, tratando con su velo, tratando contigo, formando un pueblo poderoso, un pueblo que se mueve libremente, que se mueve voluntariamente a trabajar por un reino inconmovible, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que me despido de ustedes una vez más, esperando ese día, bendecidos con toda bendición. Los amo mucho.